Bienvenidos a Constitución en Debate. Soy James Euder Jr. Arias Delgado, estudiante de segundo semestre de Ciencia Política de la Universidad UNAX. Hoy analizaremos un caso que pone a prueba los límites del Poder Ejecutivo durante los estados de excepción en Colombia. El presidente decreta un estado de emergencia por una pandemia y emite un decreto legislativo atribuyéndole a la Procuraduría General de la Nación funciones de juez en caso de adopción de menores mientras se suspende la actividad judicial. Esto altera el juez natural y el debido proceso. Analicemos tres interrogantes fundamentales. Primera interrogante: ¿de qué tipo de estado de excepción se trata y qué norma profirió el Ejecutivo? Estamos ante un estado de emergencia económica, social y ecológica, regulado en el artículo 215 de la Constitución, aplicable ante una gran calamidad pública como una pandemia. La norma expedida es un decreto legislativo con fuerza de ley. Estas normas deben de estar destinadas exclusivamente a conjurar la crisis, tener carácter transitorio y contar con la firma del presidente y de todos sus ministros. Segundo interrogante: ¿podría el Ejecutivo dictar esta norma y qué restricciones tenía? La respuesta contundente es no. El Ejecutivo carecía de facultades para ello, debido a graves vulneraciones constitucionales. Primero, el artículo 215, numeral 3, prohíbe interrumpir el normal funcionamiento de las ramas del poder público, al darle funciones jurisdiccionales a la Procuraduría, que como todos sabemos es un órgano de control. Se altera la separación de poderes. Segundo, el artículo 252 de la Constitución establece que, incluso durante los estados de excepción, el gobierno no puede suprimir, modificar las funciones básicas de acusación y juzgamiento. Tercero, el artículo 116 reserva la administración de justicia a las autoridades judiciales. Delegarlo a una entidad administrativa exige una ley formal, no un decreto. Finalmente, el derecho al juez natural y al debido proceso, consagrado en el artículo 29 constitucional, junto con los derechos fundamentales de los niños, artículo 44, son intangibles y no pueden suspenderse. La Corte Constitucional, en la sentencia C-179 del 94, fue clara en afirmar que las facultades excepcionales del presidente no pueden rebasar el núcleo esencial de los derechos fundamentales. Tercer interrogante: ¿qué puntos centrales estudiaría la Corte Constitucional en el control judicial? El control es automático e integral, según el artículo 241, numeral 7. Allí se analizarán tres juicios materiales. Lo vamos a ver muy rápido. Intangibilidad y ausencia de arbitrariedad. Se verificará que la medida afecta el núcleo esencial del debido proceso, al delegar competencias judiciales en un ente de control, vulnerando el juez natural. 2. Necesidad jurídica o subsidiariedad. Se evaluará si existen mecanismos ordinarios menos restrictivos para tramitar estas adopciones, como habilitar jueces de familia, de guardia o audiencias virtuales. La existencia de estas alternativas demuestra que la medida no era indispensable. Tercero, conexidad material y no contradicción específica. Se comprobaría que atribuir funciones a la Procuraduría no tiene relación directa con conjurar una pandemia. Además, el decreto contradice expresamente el artículo 116, 252 y 214 de la Constitución Nacional. En conclusión, ni siquiera en la peor crisis el Ejecutivo tiene facultades ilimitadas. La separación de poderes y los derechos fundamentales son barreras infranqueables que la emergencia no puede justificar ni desconocer. Los invito a reflexionar, profesor y compañero, ¿hasta dónde deben llegar las facultades de emergencia sin destruir el Estado de Derecho? Este ha sido Constitución en Debate. Gracias por su atención.